Estaba meditando. Yo no tengo la culpa de que la heladera no funcione. Bueno, Martín, Buenas. primera consulta. ¿Te consideras cinéfilo? Eh, no sé exactamente qué significa ser cinéfilo. O sea, me gusta el cine, me gustan las películas, pero no sé, no soy de esas personas que acumulan datos y que saben exactamente todo lo que pasó en la historia del cine y que son fanáticos, etcétera. No, no en ese sentido. Sí, es que me gusta mucho el cine desde siempre. Fui a ver películas desde chico al cine y bueno, soy director de cine y es un poco de lo que uno se nutre, ¿no? De las películas, pero no sé cuál es tu definición de cinefilia en ese sentido. No soy, no creo ser exactamente lo que se entiende por cinéfilo, aunque no sé muy bien qué es lo que vos entendés por cinéfilo cuando me preguntas. Pienso en esta gente que va, en el caso de Córdoba, luego el Carril y el Cinarte, pero en Buenos Aires sería la Lugones, el Malva, el Lorca, gente que va a ciertas salas, gente que hace comunidad en torno a una práctica de visionado, gente que no es que tenga un saber específico a acumular datos, sino gente que gran parte de su vida la pasa en torno al cine. Antes sí, ahora no, te diría. Antes sí hacía eso. Antes estaba casi siempre, digamos, iba lo más que podía al cine. Ahora lo hago menos. Sí, lo hago menos. Cuando puedo, me gusta mucho hacerlo, pero como que también pasó algo en general que como que la información se diluyó un poco, es como un poquito menos. O sea, uno tiene que ir a buscar específicamente la programación de las salas a cada una de las salas. O sea, no hay como antes que abrías el diario y en el diario veías en la página de espectáculos todo lo que se daba ese día en el cine, ¿no? Entonces podías ahí eh, elegir la película que ver. Ahora es como que tenés que buscarla, a pesar de que supuestamente Internet democratizó la información, me parece que también la dispersó y es como más difícil, por lo menos para mí, enterarme de las cosas. Como me entero mucho más esporádicamente de lo que pasa, de qué hay para ver y dónde, etc. También puede ser que no estoy tan atento como antes, eh, pero creo que como que cambió un poco la forma de difusión. Y eso a mí como no sé si me descolocó, pero por lo menos o sea, sí, como que no tengo el acceso tan fácil como antes a eso, en un punto. ¿Y lees Letterboxd, crítica, No, blogs? cero, nada. Nada, también eso puede ser, ¿no? Que tenga que ver con que antes era más puntual, la información aparecía, estaba la crítica en los diarios, que vos te fijabas, sabías en tal diario había tal crítico que te interesaba o que más o menos con quien compartías o confiabas en su criterio. Eso creo que casi prácticamente para mí desapareció. Y también estaban las revistas de cine donde ibas y también te fijabas un poco lo que decían. Como para mí todo eso no existe más. Como no existe absolutamente más. Por lo menos en mi radar no está. Seguramente hay todo eso, pero están los blogs, etcétera, pero yo no leo más crítica, no confío en críticos, eh, no sé, o sea, confío en amigos que me dicen anda a ver tal película que está buena y voy y no me gusta tal vez, pero bueno, o tal vez sí, qué sé yo. Pero pero la crítica, no sé, creo que también pasó en general, ¿no? Con festivales y que los programadores también se multiplicó la gente que trabaja alrededor de la industria del cine, como de la parte del lado de la programación o de la curaduría. Y no me gusta mucho cómo eso repercute justamente en la programación. Como que me da la sensación de que todos siguen la misma tendencia, todos tienen son tres películas a las que todo el mundo apoya y nada más, y muchas veces caprichosamente, y la mayoría de las veces odio esas películas, entonces es como que
no tengo mucho incentivo como para leer lo que, digamos, ese mundo propone. No me interesa mucho. ¿El guión para vos es una ley, es un deseo o es una trampa? No, son las tres cosas, supongo. O sea, una ley en el sentido de que cuando escribo yo un guión, después es la herramienta que tengo para hacer la película y el guión es algo que me llevó mucho tiempo escribir, años, y la película la está filmando en el momento del rodaje. Tenés que hacer las cosas muy rápido, tenés que cumplir con un plan de rodaje porque todo es muy caro, hay un montón de gente que está al servicio de filmar esa toma que está filmando, y tenés que cumplir con todo el plan al final del día, porque si no, después tenés horas extras que encarecen muchísimo la producción y generalmente son medio imposibles de hacer, o tenés días extras de rodaje que no podés por presupuesto. Entonces, al haber planificado todo también en el momento de escribir el guión, confío en eso para después, en el tiempo tan limitado que tenés de filmar, que las cosas funcionen y sucedan. Entonces, en ese sentido, sí es una ley, es un deseo porque es lo que querés que después sea la película. Y una trampa por ahí no es tanto una trampa, no lo veo tanto como una trampa. Porque José Luis García dijo en alguna entrevista que le hicieron de la Asociación de Directores de Fotografía, como que vos sos muy apegado al guión y como que no hay muchas chances de incorporar o de cambiar, como que estás pensando siempre en los detalles, sin hacerme un plan de detalle, ¿no? Pero como una persona muy, que está todo ya pautado de antes y tenés toda la beta en el campo literario, que escribiste versiones de cuentos, que son cuentos escritos con descripciones más bien objetivas, más parecidas como un guión de cine. Sí, no, es cierto que respeto muy rigurosamente el guión que escribí, eso sí, como explicaba antes, por el tiempo que me lleva la escritura y porque cuando escribo el guión imagino las escenas, imagino la forma en que van a ser dichos los textos, imagino un poco los tiempos, igual todo eso que uno imagina y todo lo que uno planifica y todo lo que uno después pone en escena, en el momento del montaje todo cambia, no es exactamente igual a lo que uno pensó. Todo eso tiene sus matices y al poner una escena al lado de la otra no sucede exactamente lo que uno se imaginó cuando ponía uno en la escritura del guión una escena al lado de la otra. Es otra cosa lo que pasa, porque es material que está vivo, con actores que dicen los textos de una manera en particular, a pesar de que inclusive eso está bastante pautado, pero son actores, son personas que encarnan esos personajes y que le dan vida a un texto que no tiene ningún sentido si no es después la base de lo que se va a filmar, ¿no? El texto de un guión no tiene un valor literario de por sí. Entonces vale simplemente como base para lo que después vas a hacer cuando filmás. Así que sí, y después lo que me decías de los cuentos, yo rara vez, o sea, una sola vez adapté un cuento que es Rapado, que es la única vez que hice eso, pero es cierto que los primeros cuentos que escribí, sí, los escribí eh, un poco siguiendo la forma de escribir un guión de cine, ¿no? En el sentido de que son descripciones objetivas de acciones, eh, con diálogos, pero nunca metiéndose en la cabeza de los personajes. Digamos, si vos lees mi primer libro, podés tener la sensación de estar leyendo un guión, tal vez, en mi primer libro de cuentos, ¿no? Rapado, que se llama igual que la primera película que hice. Y pienso, vos viste varios cambios de la industria y del hacer audiovisual. ¿Cómo pensás el cambio del fílmico al digital? En mi caso, para mí fue algo sobre la primera película, el primer largo que hice en digitales, Dos disparos. Estaba un poquito asustado al principio porque veía que la imagen del digital era una imagen muy dura, como con demasiada definición. Había visto una película en donde conocía a la actriz y que en ese momento tendría 50 años y era una chica completamente como que estaba como 50 años y parecía en realidad menos de 50 años, pero en la película que vi con ella, por la dureza del lente y la dureza del digital, parecía de 60. Entonces como que había algo que me daba un poco de
miedo en ese sentido, ¿no? De como de una imagen que mostrara demasiado, ¿no? Que tuviera demasiada información, que es lo que tiene el digital, tiene más información que el fílmico, entonces ves demasiado detalle. Y bueno, para la primera película entonces lo que decidimos con el director de fotografía es trabajar con lentes más blandos, lentes más viejos, como para no tener esa dureza. Y bueno, con Lucio Bonelli, que era el director de fotografía, elegimos eso y el trabajo estuvo bien. Tuve en ese momento la posibilidad, o por lo menos la propuesta de parte de las productoras de la película Ruda Cine, de hacer la película en 16. Me preguntaron si no me interesaba filmar en 16 y después terminarla en digital, y yo dije que no, me parecía que si lo que se estaba haciendo en ese momento era digital, había que filmar en digital, y filmar en fílmico, en un momento en donde el fílmico está desapareciendo, me parecía un gesto un poquito nostálgico, y preferí seguir la corriente y hacer la película en digital. Filmar en digital o grabar en digital. Se dice grabar, pero yo prefiero seguir diciendo filmar a pesar de eso, ¿no? Muchas veces después de las películas me hacen preguntas sobre la película y me dicen, esta película se grabó, no sé qué, y si es una película que hice en fílmico, inmediatamente corrijo y digo, no, se filmó, no se grabó, porque, no sé, es como que son, digamos, ahora todo es digital, ¿no? Sin embargo, mucha gente que quiere hacer películas en fílmico y sigue haciendo películas en fílmico, y aparentemente hay como una nueva tendencia de filmar nuevamente películas en celuloide y terminarlas en digital, pero me pregunto, si las terminas en digital, ¿cuánto sentido tiene hacerlas en fílmico, no? O sea, es cierto, la imagen es un poco distinta, sí es distinta, pero no sé, o sea, es casi como usar un filtro en un punto, no sé. No, al final lo que vale es el material, digamos, cómo terminas la película, dónde terminas la película, en qué formato proyectás. Y se proyecta prácticamente todo, en todo el cine nuevo que se hace se proyecta en digital, se haya hecho en fílmico o en digital. ¿Y pensás que ese cambio técnico tuvo influencia en modelar o en modificar el estilo que venían teniendo tus películas anteriores? Creo que no. No, yo creo que no tuvo influencia. Para mí es lo mismo cuando tengo que dirigir una escena, no pienso tanto en qué formato se está registrando. No soy muy amigo de las cámaras tampoco, no soy muy amigo de la técnica. Siempre dejo que la persona que está a cargo de eso se haga cargo completamente. No sé, no sé cómo funciona una cámara, no tengo idea, o sea, no me interesa mucho, sé que es algo que registra, y lo que me interesa es lo que registra y cómo lo registra también, pero de la parte mecánica, técnica, no tengo idea. Y pensando en otras tareas del quehacer cinematográfico, ¿cómo te llevas con la dirección de actores? A mí me da mucha intriga qué tipo de acercamiento tenés ante Blefari o Bagliardi o Vicentico, quien sea, y decís, este personaje, porque tus personajes hablan de manera tal que es como decir, bueno, es un bicho muy raro para encontrarse en la calle. ¿Cómo haces para que interpreten eso que vos tenés en mente? Yo no creo que sean bichos raros. Honestamente, creo que en la mayoría de las otras películas te encontrás con bichos mucho más raros que con los que te encontrás en las mías. Digamos, no hay mucho trabajo de dirección de actores. No hay como un trabajo así muy intenso de dirección de actores. Es simplemente empezamos por la lectura del guión y encontrar un poco la forma en que la escena funciona, y cómo hacer para que esa escena funcione, y la escena funciona con los textos y en cómo están dichos esos textos, en dónde están las pausas, cómo se responde una pregunta, cuánto tiempo hay entre una pregunta y una respuesta, digamos, todo eso hacia la escena, y eso es lo que se ensaya, y de ahí se llega a lo que después ves en la película, ¿no? No hay mucho misterio. No es un trabajo introspectivo en donde hay que hacer llegar al actor a un estado determinado, sino que al estado ese se llega por el ritmo, por el ritmo básicamente, sí. En ese sentido podría ser más como un trabajo de afuera hacia adentro, más que de un trabajo de adentro hacia afuera. Pero tienen pinta como que vos escribís
ya pensando el casting, como que vos tuvieras el casting en la mente. A veces sí, sí intento hacerlo así, como me resulta mucho mejor hacerlo así, pero no lo puedo hacer siempre. Por ejemplo, el último largo de ficción que hice es La Práctica, que filmé en Chile, y ahí escribí el personaje protagónico de Gustavo para Esteban Bigliardi, pero los otros personajes eran actores chilenos y yo no conocía a nadie. Entonces hay un trabajo de casting muy grande para encontrar a esos personajes. Así que en el caso de La Práctica fue al revés, pero para Silvia Prieto sí escribí el papel protagónico para Rosario Blefari, escribí el papel de Vicentico para Vicentico, el papel de Valeria Bertuccelli para Valeria, o sea, pues, Susana Pampín para Susana, o sea, como también me pasó en Los Guantes Mágicos, que también repetí un poquito esa fórmula de escribir para determinados actores, pero me faltaban algunos personajes, entonces después sí hay un casting para encontrar esos personajes, pero me gusta escribir para actores que ya conozco porque sé cómo van a, digamos, ya imagino eso cuando escribo, ¿no? Cómo van a responder. ¿Qué preferís, un cuarto de hotel o un consultorio de un psicoanalista? No, en un cuarto de hotel, sí. No me gustan los psicoanalistas, ¿sabes? O sea, tuve dos experiencias con psicoanalistas. La primera a los 10 años, cuando mis papás estaban por separar. Yo no sabía que estaban por separar, pero nos mandaron a mi hermana y a mí a terapia y íbamos 4 veces por semana. En esa época se iba 4 veces por semana a terapia, era así. Y como sos chiquito te hacen jugar, ¿no? Con juguetes, tenés un canasto con tus juguetes y creo que cada paciente tenía su canasto con juguetes, no sé dónde los guardarían, ahora que lo pienso. Pues cuando yo llegaba había un solo canasto y estaban mis juguetes ahí. O yo suponía que eran mis juguetes, tal vez los compartía. Entonces estuve un año entero yendo ahí a lo de mi terapeuta, se llamaba Lucy, y jugaba. Ella cada tanto hablaba, decía algo, yo nunca dije una palabra, en un año no dije nada, 0. Y cuando faltaban 5 minutos para que termine la sesión, me decía, faltan 5 minutos, yo metía todos los juguetes en el canasto, me paraba al lado de la puerta y esperaba los 5 minutos parado hasta que sea la hora de poder irme. Y ese fue un año entero hasta que de medio de alta, no de alta, me dijo que, sí, medio de, no, dijo que se iba a vivir a otra parte, se iba a vivir a Salta. Y así terminó mi primera experiencia de terapia. Después me la encontré por la calle, así que me da la impresión de que no se había ido a Salta, sino que quería sacarme de encima de alguna manera. La segunda fue a los 40 y pico, que me agarró una especie de depresión menor, según lo que me dijo el psiquiatra psicoanalista que me atendió, y fui 4 sesiones, me quiso dar Prozac, no lo quise tomar, me fui de vacaciones y se me pasó. O sea, que esa es mi experiencia con el psicoanálisis. No es muy feliz. Te diagnosticó distimia como... Y bueno, sí, eso viene... En la práctica se habla exactamente de eso. El diálogo de la práctica está sacado textualmente de lo que me dijo en ese momento ese terapeuta. ¿No le reventaste el auto como en...? No, para nada, no. No, de hecho no manejo, así que no. Tenés un niño huérfano. Le tenés que dar una madre. Esa madre puede ser tu madre o Mirta Busnelli. No, mi mamá. ¿Por qué? No, bueno, Mirta es bárbara, pero no, digo, porque yo ahora la asocio a Mirta con la madre de la práctica, y no, prefiero a mi vieja a la madre de la práctica. Sí, me parece que es más... bueno, también... Puede ser la madre de Rapado o Silvia Prieto también. Claro, la madre de Rapado, tenés razón. Sí. No, mi mamá, la prefiero, sí. Ahora, soy productor, te puedo ofrecer $1 millón, tengo una condición. Alan Pauls tiene que ser el protagonista. ¿Cómo lo haces actuar? ¿De qué lo haces actuar? No sé, es muy rara la pregunta. Es muy rara, es una hipótesis muy, muy bizarra, diría que, no sé, diría que deberías vos pensar por qué me estás haciendo esa pregunta antes que yo responderte. Porque bueno, los productores de cine a veces son caprichosos, me parece. ¿Cómo haces para conseguir plata? Me parece que Alan tampoco te va a llevar, digamos, no es un actor conocido. Si me dijeras Brad Pitt es otra cosa, pero Alan no es un actor, no es un actor por empezar. Entonces no sé cuál sería
¿Cuál es la lógica del Y me gusta, productor? un tipo fachero, es lindo, actúa en unas 5 o 6 películas que están buenas. Tiene unos personajes que son medio rechmanianos a veces en las películas que le toca. No lo vi en cine, Alan. ¿No lo viste? No, soy muy amigo de Alan, pero nunca lo vi en cine. ¿Será por eso que sigo siendo muy amigo de Alan? Estaría bueno que no lo veas. ¿Lo lees? Sí, claro, sí. ¿Y qué estás leyendo así, literatura argentina No, contemporánea? tengo para leer el último libro de Alan, justamente Malas Lenguas, y tengo para leer el último libro de Pablo Cachachian, así que tengo esos 2 libros, estoy esperándome. Es buenísimo, medio real. Música, ¿qué escuchas en general? Escucho de todo, en realidad, escucho de todo. No sé, un poco depende del momento del día, si es de día, de noche, escucho, no sé. Me fui de Spotify hace poquito, me di de baja la suscripción y me pasé a Apple Music. ¿Es más barato? No, cuesta un mínimo más, pero no tanto más. Y le pagan mejor a los artistas y tiene mejor sonido. O sea, me importó un poco que le paguen mejor a los artistas. La verdad, parece que odio a los que nos explotan, y sobre todo ahora con las plataformas y todo eso, como que todo se adocenó mucho y se paga muy mal. Y bueno, qué sé yo, tampoco es que Apple sean unos santos, pero le pagan un poquito mejor, digo, bueno, qué sé yo. O sea, ¿Y cómo te pensás vos con respecto a las plataformas? ¿Tenés ofertas? ¿No te interesa? ¿ofertas en qué sentido? ¿De producir películas? No tengo ofertas de ¿Serie, producir películas. documental? No, sé que mis películas están en Movie, eso es bueno porque es una plataforma donde la gente puede ver, están casi todas mis películas ahí. Y eso es un privilegio en realidad, porque si no las películas están dispersas y no se pueden ver, o hay que piratearlas para poder verlas. Y bueno, en ese sentido estoy contento de que estén ahí y que haya un lugar a donde verlas, ahora que ya prácticamente no se pueden tener más DVDs, o los Blu-rays fracasaron y los VHS no existen más. O sea, como que la única forma de ver películas, si no es en una sala, es en una plataforma o pirateándolas, pero siempre es un archivo digital, no es algo físico que tenés y que podés ver en tu biblioteca o videoteca. Entonces es como que se perdió también un poco es como esto que tiene que ver también con que ya es más difícil ver a dónde están programando cada película, como la cartelera como que se dispersó, también se dispersó un poco la forma de visualizar las obras, ¿no? Como que ya no tienen menos entidad que antes, ¿no? Son nombres que no tienen su cajita, ni su dibujo, ni su afiche en tu biblioteca, en tu casa, no están en algún lugar, sino que están como en una especie de estratosfera. ¿Te gusta juntar cosas? ¿Acumular materiales, archivos? Sí, tengo muchas cosas, sí, acumulo muchas cosas. ¿No se te volvió un problema? Sí, bueno, sí. Es un poco un problema, tengo demasiadas cosas, sí, tendría que empezar a limpiar. Pero cada vez que hago esa limpieza no tiro nada, pues tiro muy poco. Como no me gusta desprenderme de las cosas. Por un lado, eso, como mi viejo era así, que guardaba todo, y mi mamá todo lo contrario, tiraba todo. O sea, un remedio que faltaba un año por vencer ya lo tiraba, porque bueno, no sé, ¿para qué tenerlo? Tiró las películas en Super 8 de cuando mi hermano y yo éramos chicos, porque ¿para qué guardar esto? ¿Viste? Y mi viejo era todo lo contrario. Entonces yo supongo que eso lo heredé de mi papá. A mí me sorprende porque viste que en tus películas hay un tema con la pérdida es como si no hubiera drama humano. Podemos ser swinger, perder la pareja, cambiarla, podemos perder y conseguir trabajo, un auto, el medio de trabajo, lo que se cambia por dinero se puede cambiar por fichines y esos fichines por caramelos y caramelos. O sea, como que no hubiera equivalencia dinero, mercancía, dinero, diría Marx. Digamos, es como un mundo donde los dones y contradones o la economía se rige por algo más como un principio de equilibrio general del mundo y gente que pierde sin drama. En cambio, salvo en la práctica, que ahí me parece que hay algo más dramático en la pérdida esa. Pero vos tenés ahí como una tara con no perder o...
¿Vos decís por los objetos? Que de los Por que no el están? archivo, por esto que... Eh, no, o sea, porque también es como que acumulo, después me olvido que tengo esas cosas, es como que no les doy importancia, pero no las quiero tirar tampoco, porque también es parte de cierta memoria, ¿no? De quién es uno, qué sé yo, todo eso te constituye de alguna manera. No sé, pero después, claro, es cierto, guardo esas cosas que después ni miro, ya me olvido que las tengo. Eh, no sé. Sí, como que en las películas y en los cuentos los personajes viven en una especie de presente constante, ¿no? Yo creo que también vivo así, a pesar de guardar cosas y todo, ¿no? Por ahí es como una mezcla de la herencia de mi padre y mi madre, como guardar cosas pero no darle importancia. Y pensaba, con este integral que se está viendo en el Cine Club Hugo del Carril, ¿te sorprendió ver Silvia Prieto de nuevo anoche? ¿Te sorprendió que viniera gente joven y que renueva público? No, La verdad que no. O sea, primero que no volví a ver la película, así que no me sorprendió la película. Vi el final. O sea, vi el final ayer, vi el final de Rapado y el final de Silvia Prieto. Los últimos 3 minutos, ponele, o 2 minutos. Me gustan los finales. Me gustan mucho los finales. Me gusta mucho escribir finales, filmar finales, editar finales. Como decidir dónde termina algo, es como que me parece como que es lo más importante prácticamente. Dónde empieza, dónde termina. Y dónde termina creo que es más importante que dónde empieza. Y me gusta mucho el final de Los Guantes Mágicos, por ejemplo, que van a dar hoy. Lo vi muchas veces porque siempre llego al final de las proyecciones, pero no vuelvo a ver las películas nunca. Y con respecto a la renovación del público, no me sorprende porque ya lo vi en otros lugares en realidad, ¿no? Como que la semana pasada se pasó Silvia Prieto en La Plata porque fueron 27 años exactos del estreno, fue un 27 de mayo y de 1999, entonces fueron 27 años del estreno, 27 de mayo y el día que Silvia Prieto cumple 27 años. Entonces hicieron una función ahí como súper llena, muy linda y con público súper joven también. Y me pasó en otras proyecciones de mis películas, hace un par de años hicieron también, como fueron no sé qué número, si 20 años de Los Guantes Mágicos, creo que fueron 20 años de Los Guantes Mágicos, y Movie organizó algo en Buenos Aires y también lleno de gente súper joven, como muy, muy joven. Y no me sorprende por eso, porque me acostumbré a verlo, pero en realidad si uno se pone a pensar, sí, claro, la gente más joven no sé si va tanto al cine, ¿no? Es como que va menos al cine por ahí, no sé. Me decían acá en la sala que era un público mucho más joven del que suele venir acá. Cosa que me llamó la atención, pero bueno, me parece genial. O sea, me parece genial. De todas maneras, ayer cuando se preguntó en Silvia Prieto cuánta gente había visto antes la película, había yo diría que más de la mitad que no la había visto, y eso siempre me sorprende porque me da la impresión de que es una película que la gente vuelve a ver en sala, ¿no? Como que ya la vio, pero que la quiere ver en sala y vuelve a verla en sala, pero no, había mucha gente que la veía por primera vez. y no tenemos ni hipótesis por qué hay un deseo persistente en nuestra cultura, y por qué esta historia interpela, por qué hay remeras de Britney, por qué hay una banda tributo a Silvia Prieto con chicas cosplayadas de Silvia Prieto haciendo los temas de Rosario. ¿Tenés alguna lectura por qué ese tipo de narrativa? No por ir al cine, no, sino porque la película en sí es... Sí, no tengo, eso me parece que, bueno, que me gustaría escucharlo a mí, ¿por qué? No tengo idea, o sea, me encanta que suceda, pero desde el principio fue así, es que había fans y gente que se llamaba por teléfono repitiendo diálogos de la película, eso desde el principio, no es algo de hoy, empezó hace mucho tiempo. Y después en la pandemia creo que mis películas también tuvieron una nueva vida, ¿no? Ahí como que se volvieron a ver. Y ahí empezó de nuevo todo eso, con gente más joven, digamos. Cuestión cinefilia, ¿qué preferís? ¿Cassavetes o Godard? No tengo, o sea, los dos me gustan, no podría decir uno u otro, o sea, tampoco los veo como opuestos.
Acá tenemos una pelea en curso, por eso te pregunto. Tenemos que ver quién ganaba, si yo o yo. Ah, Pero bueno, ¿qué te gusta de ese tipo de cine? ¿El cine independiente más yankee o de Roemer, la Nouvelle Vague, Francia en general? eh, no ¿Qué te gusta? ¿Qué tomás? En realidad es más la actitud, ¿no? Es como... Es más la actitud de que con el cine uno puede hacer lo que quiere, en realidad. Es más eso, esa idea de que el cine no es, como no es lo que te propone un sistema de producción, sino que uno arma su propio sistema de producción. Me parece que eso es lo que tomo en todo caso. O sea, yo cuando empecé a hacer películas acá en Argentina, para hacer cine tenías que trabajar en la industria. Yo entré a trabajar en la industria, entré a trabajar en películas de Juan Carlos de Sanso, primero como meritorio de dirección, después como segundo asistente de dirección, películas policiales hechas para la industria del cine, películas muy comerciales. Y la manera que uno pensaba que tenía para hacer cine era esa, como ese era el camino. Después en algún momento conseguir un productor que te ponga el dinero suficiente como para poder hacer una película. Y eso se rompió de algún modo, ¿no? Como que el cine se hace de muchas maneras diferentes, y eso es algo que, bueno, que es algo que proponía el cine independiente americano y la Nouvelle Vague en Francia, ¿no? Un poco similar. Pero en términos de estilo, temas, personajes, no. No, bueno, o sea, Cassavetes es alguien que trabajaba un poco armando las historias a partir de los actores, ¿no? Y seguir a los actores con la cámara. Godard hizo muchas cosas diferentes, no tiene un estilo tan marcado como Cassavetes, no tiene un... Entonces Godard hizo con el cine también otra cosa, que incluye el montaje, incluye la experimentación, incluye la superposición de imágenes, el uso de la música, no sé, es como que dio vuelta a todo de otra manera, me parece. Cassavetes era, creo que más coherente o consistente en un estilo, digamos, en una forma de hacer, ¿no? En la forma de hacer, creo. Pero no tengo preferencias entre uno, no sé, me parece difícil, es como que si me preguntaras por dos cuadros cuál me gusta más, cuando los dos son muy buenos, digamos, no tengo ahí una preferencia. En el mundo del cine no tenés un panteón, una jerarquía, una lista. No, claro que hay directores con que uno se siente más afín, ¿no? Pero sí, claro que sí. Pero ponele, ¿quién estaría abajo que uno no...? Decís, Fassbinder me parece un pesado. O sea, tenés ese tipo de cosas no, para nada. No, hace mucho que hot takes que se dicen. Hace mucho que no veo películas de Fassbinder, en realidad. O sea, las vi cuando se estrenaron y no las volví a ver. Tengo mucha curiosidad por volver a verlas. En realidad me da muchas ganas de volver a verlas. No sé dónde verlas ahora. Acá en el Cineclub se pueden ver. De hecho, la vimos en Filmico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Vimos una de las primeras en Filmico que trajo el Cine Dínamo de La Plata. Pasaron varias, de las primeras sobre todo. Bueno, esas eran películas que estaban seguramente en la colección del Instituto Goethe, que tenía copias en 16 milímetros y que las prestaba. En la época de la dictadura era una forma de ver cine, ¿no? Era una forma de ver películas que de otra manera no se podían verlas. La colección del Goethe, yo tenía un cineclub en esa época y proyectábamos, veíamos prestadas películas a la Embajada de Francia y al Instituto Goethe, como eran las dos fuentes. Justo acá están dando un ciclo franco-alemán, que supongo que vienen también películas de esas mismas fuentes, de las embajadas, ¿no? La embajada. No cambió nada. ¿Te parece que no cambió nada de la práctica cineclubista que vos hacías, a las prácticas cineclubistas a las que te invitan, a las que participás como más, o sea, como realizador? Lo que pasa es que los cineclubes en esa época eran cineclubes. Nosotros éramos 4 amigos que habíamos conseguido un proyector y que íbamos a golpear la puerta de la embajada y a mirar los catálogos y a ver qué tenían, y también a las distribuidoras de cine de la calle Lavalle para ver si descubríamos películas que tenían el título con el que se habían estrenado en Argentina, que era un título en castellano que era cualquier cosa, a ver si descubríamos películas de directores que nos gustaban. Entonces era como un trabajo de investigación también. Había una distribuidora católica que era la distribuidora San Pablo, que tenía películas
católicas, básicamente, pero que también había contrabandeadas un montón, tenían contrabandeadas un montón de películas interesantes, de Samuel Fuller, por ejemplo, qué sé yo, no sé, pero había que encontrarlas ahí, era un trabajo como de investigación, y éramos todos post-adolescentes, digamos, ¿no? 18 años, qué sé yo. Así que me parece diferente. También ahora está un poco más institucionalizado el tema del cineclub. Mira esta sala, que está buenísima, con DCP, es una buena pantalla, buena proyección, como que eso es muy bueno, digamos, ¿no? O sea, como sí, cambió sin duda. Y del cine argentino, ¿qué tradición te interesa? ¿Qué estás viendo? ¿Qué no querés ver? No, veo esporádicamente películas argentinas. O sea, ahora, por ejemplo, en el último Bafisi fui a ver cortos, porque estaba, digamos, en una sesión de cortos. Había el corto de un amigo, Martín Mainoli, un director salteño que fue el montajista de Dos Disparos y el montajista de Copacabana también. Fue alumno mío en un momento, después nos hicimos amigos, trabajó también en Silvia Prieto. Y es un gran cortometrajista, todavía no es un largo, pero bueno, esperemos que lo haga. Y un gran montajista también, fue montajista también de Lisandro Alonso, Martín, es muy, muy, muy bueno. Y el corto era muy bueno, me gustó mucho. Entonces, y había otros cortos dentro de ese programa que estaban buenos también. Veo lo que se me presenta, sí, trato de ver las películas de los amigos, en realidad. ¿Y cómo te llevas con todo el circuito de labs, clínicas, talleres? ¿Te invitan a dar, te obligan a recibirlos? ¿Cómo se me olvidan a recibirlos? Y para conseguir financiamiento, ¿pasa tu película por este laboratorio? ¿O ya Mis películas no pasan por laboratorios, no. Por suerte. No. Pero sí yo hago muchas tutorías y asesorías. No, o sea, me parece como un problema. Un problema y algo bueno y malo al mismo tiempo, ¿no? O sea, creo que eso que hablamos al principio de que la industria del cine con los programadores, curadores, etcétera, bueno, la otra pata de todo esto son los laboratorios y toda la gente que vive de eso, yo incluido a veces, que al final no sé cuán beneficioso es. Es una manera de validación, es una manera de validar proyectos que no sé cuánto ayudan a los proyectos finalmente. Todo eso empezó con Sundance, en realidad, ¿no? Que fue a fines de los 90. No sé si ayudan mucho a los directores y a sus guiones estos laboratorios. Un poco sí, pero a veces tengo la impresión de que los proyectos salen peor de lo que entran, porque pasan por tantas manos y la gente está generalmente con su primera película y terminan un poco confundidos y terminan un poco como los proyectos terminan un poco manoseados y tienen que pasar por muchos laboratorios para tener esa validación. No alcanza uno. Entonces, en un laboratorio dicen una cosa, el proyecto cambia, en el segundo le dicen tal cosa, ¿no? Y al final, probablemente la versión que tenían antes de entrar al laboratorio era mejor que la última, o por lo menos menos manoseada, o tal vez la última es más efectiva, pero no va a ser una mejor ópera prima. Me parece que las óperas primas tienen que tener como problemas, si no, como que se convierten en obras sin vida, ¿no? Entonces creo que a veces hay que dejar que uno se equivoque, hay que dejar que las películas sean más ásperas tal vez, o menos pulidas y que brillen por otro lado, ¿no? A mí me gustan todas, pero a mí Rapado me parece una locura. Me parece que no quiero decir que es la mejor porque justamente es de las primeras, pero digo, ¿qué error tenés ahí? ¿Encontraste error? ¿Aprendiste algo? ¿Decís, estos son mis nuevos mandamientos, mis nuevas guidelines, esto lo puedo transmitir? ¿O ¿Error en Rapado decís? sí? No, para mí Rapado es como una base, pero no sé, yo sí tengo que decir cuál es mi película
preferida, no sé cuál diría, pero no diría Rapado, seguramente. No sé. Yo creo que probablemente una de las que más me gusta es Dos Disparos, que es como una mezcla de todas. Pero sí, creo que aprendo con todas las películas, o intento aprender con todas las películas. Con Rapado, bueno, lo que hice después de Rapado fue incorporar el diálogo, ¿no? Porque Rapado tiene muy poco diálogo, tiene diálogo, pero poco. Y a partir de Silvia Prieto incorporé más diálogo y más velocidad, entonces aparece más el humor también. Con el diálogo y la velocidad se potencia un poco el humor. Entonces no sé si es que aprendí o que fui incorporando cosas, por ahí eso también es aprender, pero no sé si dejé de equivocarme, yo creo que no, como que uno se sigue equivocando todo el tiempo. Así como me equivoqué en muchas cosas en Rapado, me seguía equivocando en todas las películas. Eso sí. ¿Te molesta que te lea algo que escribió Nicolás Piridera de Dos Disparos, que es medio crítico? No podés leerlo. O sea, me va a molestar, puede ser, pero eso no quiere decir que no lo leas. Rapado en 1993 fue un manifiesto que presagió el nuevo cine argentino. Silvia Prieto, un santo y seña generacional, y en Los Guantes Mágicos ya apareció un contexto, la crisis del 2001, negado en las anteriores, como si al dejar atrás los años 90 hubiera encontrado las raíces de su propia historicidad. Todo hacía esperar que su siguiente ficción profundizara este camino, pero esta fue un salto hacia atrás. Como si no supiera muy bien qué hacer con ese presente, los años kirchneristas o con su propia generación ya envejecida. Dos Disparos vuelve entonces al origen como si fuera un museo de rehmanismos, un suicidio asistido. A mí me gusta la crítica de Piridera, pero hay como la idea de que el nuevo cine argentino se agota y que Dos Disparos es como un paso en falso, como que no puede dar cuenta de su tiempo presente. ¿Vos qué pensás de esa lectura? No, pienso que la idea de tiempo presente y coyuntura es como, eso sí es una trampa, ¿no? Me parece que leer el cine desde un lugar tan cercano como relacionarlo con la coyuntura del momento, me parece que es un error, es una trampa y es un error, como que uno no puede leer las cosas así, que las tenés que leer con distancia y con tiempo, ¿no? Creo que hoy recién podemos ver, no sé, de mis películas, hoy recién se puede ver Silvia Prieto con cierta distancia y entenderla en un contexto relacionado con la época, pero vos no podés hablar de la época en la misma época, es imposible, es como, no creo que tenga ningún sentido, independientemente de lo que diga Piridera, que tiene derecho a decir lo que quiera y a mirar las cosas del lugar que le guste mirarlas, no comparto esa forma de mirar las cosas, no comparto esa especie de cercanía y esa exigencia, ¿no? De exigencia. No comparto exigirle nada al arte, digamos. No le puedo exigir nada al arte, básicamente. Creo que no puedes pedirle a una película que refleje el momento político, que refleje el momento político en el que se hizo. No, parece una tontería. Y para pensar más la generación del nuevo cine argentino, digo, veíamos Silvia Prieto y digo, está Villegas, a lo de Carri, está Néstor Frenkel, digo, hay un montón de gente que antes y después hizo películas y participó en distintos roles. Julia Solomonov, está lleno, Anaí Berneri, está lleno de directoras de cine, de directores de cine. Martín Mainoli, decíamos, también hay mucha gente que después tuvo un rol importante y sigue teniendo un rol importante en el cine argentino, sí. Y a esta altura, ya estos casi 30 años, ¿cuál crees que es el rol que tiene esa generación? ¿Ya es parte de la tradición? ¿No hay novedad ahí? ¿Sus nuevas películas siguen otro camino? ¿Tienen que pasar una posta? ¿Cómo lees el camino del cine argentino entre renovación y tradición? Pero no es que hay que pasar una posta. Cada uno tiene que seguir haciendo su camino y tiene que venir gente nueva que haga su propio camino y por suerte eso pasa. Ahora está cada vez más difícil, pero sigue pasando. Siguen habiendo nuevas personas que hacen películas.
los que venimos haciendo películas desde hace mucho seguimos filmando, o sea, todo eso por suerte sigue pasando. No es que no se pasa la posta, es como no es que porque yo haga una película estoy obstaculizándole el camino a otra persona, no funciona así, no es que yo hago 4 películas por año, entonces no dejo que otra persona filme. Eh, no funciona así. Creo que no es pasar la posta, sino que es compartir la escena, ¿no? Es compartir la escena, me parece. ¿Y se te da bien eso, compartir la escena? ¿De integrar gente nueva? O sea, ¿cómo te ves vos en función de los más chicos? ¿Integrar gente nueva en qué sentido decís? Y si uno pensara que es el cine argentino, ahora ocupa tanto un lugar Clarisa Navas como vos, digamos, nos quedan lo mismo, pero digo, uno podría ver cuáles son los exponentes de nuestro cine y empiezan a aparecer como otras búsquedas, otras estéticas, Pero otro sistema de producción. Por suerte, o sea, por suerte, si no sería un desastre esto. O sea, por suerte aparece, como lo que decía antes, por suerte aparece gente nueva y no tenemos que cargar nosotros con el peso de representar al cine argentino, ¿no? Por suerte eso se multiplica y hay, como, no sé, hay un montón de gente nueva haciendo cosas buenas. O sea, ¿qué más se puede pedir? No sé. A mí también me gusta trabajar con productores nuevos, me gusta, no sé, el corto que hice, Shakti, por ejemplo, hace unos años. Trabajé con un equipo completamente nuevo, con gente súper joven. No sé, me gusta abrir el juego todo el tiempo, no me gusta seguir haciendo cosas con la misma gente de la misma manera. Como me gusta ir variando un poco las formas de producción. Y hice un documental que empezamos a filmar en la pandemia, El repartidor está en camino, y éramos 3 personas en el equipo cuando empezamos. Terminamos siendo 6 o 7 cuando terminamos, pero sigo trabajando con medios, con pocos medios o con muchos medios, y trato de, en realidad sí trato de ir rejuveneciendo el equipo, ¿no? De trabajar con gente nueva. Y bueno, para cerrar, ¿qué tema tenés con el tema de las prácticas del yoga, los gimnastas como el de guantes mágicos, todas esas prácticas de cuidado, parecida a la homeopatía o los masajes, ese tipo de recetas no del todo diagnósticas? ¿Qué pasa con el saber médico, por lo menos en tu concepción? No tengo una opinión digamos, no tengo una tesis sobre eso. No sé, son elementos que uso para construir guiones y para filmar películas. Es un elemento más que aparece en la práctica, aparece el yoga porque yo practico yoga hace mucho tiempo. No como carne hace mucho tiempo, pero eso es una cuestión completamente mía, personal. No tengo tampoco un motivo por haber dejado de comer carne, no tengo un motivo ético ni de salud, sino que simplemente dejé de hacerlo tal vez por una cuestión de disciplina, de seguir algún tipo de disciplina, ¿no? Cuando te dedicas al cine, por ejemplo, al arte, no tenés un trabajo, digamos, no tenés una obligación cotidiana, tu vida está muy desordenada, entonces por ahí necesitaba ordenarla de alguna manera, y como una de las maneras de ordenar mi vida fue dejar de comer carne y practicar yoga. Pero no hay como una cosa ahí New Age ni mística ni esotérica. Sí, uno llega a sentirse mejor y a tener tal vez, sí, a sentir que eso te hace bien, sin duda, y no hacerlo solamente por una cuestión física, sino también porque te ayuda de otra manera, pero es algo completamente, digamos, que lo usé en la práctica porque es parte de mi experiencia, ¿no? Y en todas las películas y en todos los cuentos que escribo, mi experiencia está presente, siempre. Es el material principal que uso para construir ficciones. Sin embargo, ninguna de esas ficciones es mi autobiografía, menos la práctica, que es la que más elementos biográficos tiene. Pero en cada una de las películas que hice hay algo de mi autobiografía, sin duda. Pero no soy ninguno de esos personajes, ninguna historia que se cuenta es la historia mía, digamos, pero
Lo único que escribí, no lo único, pero el último libro que publiqué, que son crónicas, Cuarto Sucio, Ubicación Peligrosa, ahí sí son crónicas autobiográficas, ahí sí, es como claramente, pero no es ficción. Creo que no hay prácticamente nada inventado en ese libro. Pero ponele, Copacabana vos podrías decir que es una ficción. Digamos, en los procedimientos o digamos, en un documental no es reproducir los mismos procedimientos. Digo, creo que, no sé, el último libro, que son estos diarios, si bien está la materia y la intimidad, están los procedimientos de la literatura, digamos. ¿Crees que existe una línea así como para decir? No, pero es simplemente para decir que todo lo que se cuenta en este libro es cierto y que todo lo que se cuenta en las películas no es cierto. O sea, solamente eso, no pasó, digamos, ¿no? O sea, todo lo que se cuenta en Cuarto Sucio y Ubicación Peligrosa sucedió. Todo lo que se cuenta en Copacabana, que es un documental, todo lo que se muestra sucedió. En El repartidor está en camino también, todo lo que se muestra sucedió. A veces repetimos cosas, pero son cosas que suceden y que por ahí se repiten para que salgan mejor en una escena. No sé, un repartidor que va y entrega un paquete, tal vez lo estábamos esperando con la cámara, pero tal vez alguna vez le dijimos, espera, todavía no entres a cuadro. No sé, es como que había indicaciones, había dirección de actores, si querés, en el documental también. O sea, el límite entre documental y ficción, bueno, siempre es un límite difuso, ¿no? Nunca es tajante, ni en las películas de ficción ni en los documentales. Siempre hay parte documental en las películas de ficción y siempre hay parte de ficción en las películas documentales. No hay pureza ahí. Muchas gracias, Martín. De nada. Esto fue Clásica Universitaria Cine. Tuvimos el placer de hablar con Martín Rechman en el Cineclub Municipal Hugo El Carril. Por la costumbre de verte, me empezó a gustar tu suerte y tu vida. 1, 2, 3, Demasiado Sí, cerca cambio. de la mía. Decímelo otra vez, no entendí nada. 1, 2, 3, probando. Me distraen sin remedio tus labios que se abren y se cierran. 1, 2, 3, probando. Sí. No hay nada más. Y no hay 1, nada 2, 3, probando. Próxima estación. Próxima estación. Vuelas complicado. Primavera sin tu amor. 1, 2, 3, probando.